Entras en la cocina y no sabes a qué has ido. Tienes una palabra en la punta de la lengua, pero no te sale. Es esa lentitud, esa niebla mental. ¿Y qué pasa? Que lo primero que piensas es, ya está, me estoy haciendo mayor, o peor aún, lo que piensas es que son los primeros síntomas de demencia o de Alzheimer. Pues primero respira tranquilo, pero con cabeza. En muchos casos esto no es un fallo neurodegenerativo irreversible, es decir, no es una demencia. A menudo hay factores que son reversibles, que se pueden corregir, y uno de ellos es que tu sistema de drenaje trabaja peor de lo que debería. Ahora bien, es importante que si ves que esto avanza rápido, que afecta a tus pagos, a tu medicación, a tu autonomía, o la familia lo nota mucho, pues habrá que valorarlo en la consulta. Si esa niebla es algo fluctuante que va y viene, pues hoy vamos a entender por qué pasa muchas veces y qué puedes hacer para mejorarla. Me preguntarás, ¿pero qué es exactamente lo que se ensucia por dentro? Para entenderlo, mira el resto de tu cuerpo. Tus piernas o tus brazos, por ejemplo, tienen lo que se llama el sistema linfático, que son unas tuberías que están dedicadas exclusivamente a sacar la basura. Pero el cerebro es especial. ¿Por qué? Porque está blindado dentro del cráneo y no tiene estas tuberías clásicas. Durante décadas pensamos que se reciclaba solo, hasta que se descubrió algo que es fascinante, el sistema linfático. Ya estamos con palabras. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bueno, es un sistema de lavado a presión que usa básicamente dos herramientas. La primera es el líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es esto? Pues es un fluido transparente en el que flota tu cerebro para estar protegido y también se mete por sus huecos. También rodea la médula espinal. Pero bueno, imagínate que es el agua limpia de la manguera. En segundo lugar, la segunda herramienta son las células gliales, concretamente unos que se llaman astrocitos. Si las neuronas son las estrellas del rock que piensan, pues los astrocitos serían el equipo técnico y los conserjes, que son las células de soporte o el equipo de soporte de las tuberías de agua. De aquí viene la magia, que aunque este sistema trabaja un poquito durante el día, su gran momento, donde trabaja de verdad, es el sueño profundo. Se ha visto en estudios que al dormir estos astrocitos literalmente cambian de forma, se encogen y aumentan el espacio que hay entre las células. ¿Y esto qué significa? Pues es como si el conserje apartara los muebles y abriera las compuertas de una presa para que el líquido corra y limpie los pasillos y arrastre los residuos. La proteína amiloide, esta que es famosa en el Alzheimer. Pero un matiz importante para que no te asustes. El que haya residuos de beta amiloide no significa tener Alzheimer. Es una proteína que el cerebro produce y la gestiona también en personas sanas. Entonces, ¿cuál es el problema con esta proteína beta-amiloide? Pues el problema es si se acumula en exceso porque el servicio de limpieza no da abasto. Y esto no va solo de una mala noche suelta, sino de una tendencia mantenida de este problema de mantenimiento y de limpieza durante la noche, mantenida en el tiempo. Ahora déjame que te lo explique con el principio del turno de noche. Así será más fácil el ver qué es lo que pasa. Imagínate que tu cerebro es una oficina muy concurrida. Durante el día tus neuronas, los oficinistas, trabajan a tope y generan residuos y llenan las papeleras, lo normal, con el trabajo. Pues cuando te duermes, entra este equipo técnico de limpieza del que hablábamos, las células gliales, los astrocitos. ¿Para qué? Pues para limpiar a fondo y para eso necesitan separar las sillas, las mesas, tener espacio para pasar la manguera, el agua para que limpie. Pero este equipo necesita tiempo para dejar la oficina impecable. Es normal si lo quieren hacer bien. Si duermes mal o te despiertas 1000 veces, es como si en esta situación echaras a los de la limpieza a mitad del turno, con el suelo aún mojado y con la basura sin secar, o que los echaras una vez, luego entraras, luego los echaras otra vez y así. ¿Cuál sería el resultado? Pues que a la mañana siguiente los oficinistas, las neuronas, llegarían y se encontrarían con los residuos de ayer estorbando entre los escritorios o encima de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que costará encontrar más los archivos, las palabras que buscas. Costará más pensar con claridad. Así que a menudo no es que el empleado sea más tonto o sea más viejo, sino que es que la oficina no se ha limpiado bien. Pues eso es la niebla mental, que este oficinista, estas neuronas, no pueden actuar bien.
porque se ha acumulado la suciedad. Una mala noche por eso no te estropea el cerebro, en realidad, cuidado. Esto lo estropea cuando hay una tendencia repetida durante tiempo y cuando se va afectando la calidad del sueño conforme pasa el tiempo. Te explico un caso típico que se ve con mucha frecuencia en consultas. En realidad son variaciones de lo mismo. Por ejemplo, un paciente, le llamaremos Pedro, 58 años. Lo que hace es ir al médico y le dice preocupado y con la voz temblorosa: mira, Alberto, mi padre tuvo Alzheimer y creo que yo voy igual. Olvido los nombres, pierdo las llaves, en fin, problemas de olvidos frecuentes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Pues que Pedro iba con una hipervigilancia brutal. Examinaba su memoria a cada minuto y esto no es culpa suya, es una reacción normal al miedo. Pero el problema es que esa ansiedad bloquea todavía más al cerebro. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué se hace? Pues al revisar su historia, hacer un test, la exploración, pues no encaja en el deterioro neurodegenerativo, no tiene demencia en ese momento. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el problema muchas veces es un sueño fragmentado, poca hidratación y, por supuesto, en este caso, iba empeorando como un círculo vicioso por la hipervigilancia excesiva, por el miedo que tenía y por la ansiedad que hacía que empeorara el síntoma. ¿El problema cuál era? Que su camión de basura, o siguiendo la analogía que he utilizado antes, su equipo de limpieza cerebral, de su oficina cerebral, pues no pasaba bien. ¿Cuál es la solución? Pues ajustar su rutina nocturna y así en 3 semanas pues mejora la sensación de niebla mental y baja el miedo, y así puede volver a confiar en su cabeza. Este es un caso, claro. A veces la mejoría, es rápida, pero otras veces hay que buscar otras piezas del puzzle. ¿Qué puedes hacer hoy mismo para ayudar a este equipo de limpieza de tu oficina cerebral? Pues hay una señal de alarma médica que anula cualquier esfuerzo y te lo contaré al final porque es muy importante. Pero antes vamos a ver lo que está en tu mano ahora. Lo que está en tu mano para facilitar el drenaje, esta limpieza. Prueba, por ejemplo, 3 ajustes. En primer lugar, la postura. Hay indicios, según la investigación, de que dormir de lado podría facilitar el drenaje por pura gravedad. Si te es cómodo, pues inténtalo, pero si no, tampoco te obsesiones. La prioridad es dormir profundo. En segundo lugar, la cena ligera o temprana, que esto lo hemos comentado en otras ocasiones. Si tu cuerpo está luchando con una digestión pesada, lo que pasa es que roba energía a tu cerebro. Pues entonces intenta cenar 2 o 3 horas antes de irte a la cama, a ver si así mejora. En tercer lugar, la hidratación al despertar. Recuerda que esto es un sistema hidráulico. Nada más despertarte, pues bebe un buen vaso de agua para reponer los fluidos que has usado para limpiar tu cerebro por la noche. Y por supuesto, el ejercicio, actividad física, la nutrición antiinflamatoria, el corregir déficits de vitamina B12, la tiroides, todo esto es muy importante y tienes vídeos profundos en el canal. Porque en realidad si generas menos basura durante el día en tu cerebro, pues menos habrá que limpiar durante la noche. Ahora bien, lo que comentaba al principio, de nada sirve esto si tienes el enemigo en casa, la bandera roja que comentaba antes. Si roncas muy fuerte, haces pausas al respirar, tienes apneas, o si te duermes por las esquinas de día, pues ninguna postura diaria, ni dieta ni suplemento te va a ayudar. Lo que necesitas es descartar que tengas una apnea del sueño con tu médico. Hazlo y en este caso te cambiará la vida. Ahora bien, esto de limpiar es el 50%. El otro 50% es la materia prima que llega a tus neuronas. Hay un tipo concreto de magnesio que se investiga mucho porque parece que llega mejor al sistema nervioso que los magnesios clásicos. Y a algunas personas les ayuda bastante. Te explico cuál es aquí, en el vídeo que te pongo, y un último consejo: que si tomas fármacos como hormonas tiroideas, antibióticos y otros, separar unas horas para evitar interacciones. Tienes los detalles en este vídeo. Un abrazo, cuídate y nos vemos.